Buenas noches. Hola. Bienvenidos todos. Qué gusto verlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Ok. Estaba viendo las edades. Ahorita van a ver por qué. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Vamos a leer a partir del versículo 12. Hasta el 16. Al 16, creo que hasta el 16 le damos ahora, ¿sí? 12, del 12 al 16, 1 Corintios 6, ¿sí? Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, gracias por este tiempo que permites que tengamos, Señor, en tu presencia, podamos adorarte y exaltarte con la libertad que tenemos para hacerlo. De verdad, muchas gracias, Señor. Queremos en esa misma actitud de adoración poner en tus manos este tiempo y que podamos, Señor, ser instruidos por ti. Queremos aprender acerca de ti, que nuestro corazón, que nuestra vida sea instruida por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que sea claro, Señor, el mensaje que tienes el día de hoy para nosotros. Dame esa gracia, Señor, para poder compartir tu mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada mi hermanito Carlitos nos hablaba acerca de ese texto, ¿no? No todas las cosas convienen, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas, ¿sí? Y hablábamos acerca, quiero por contexto tomar desde ese pasaje, ¿sí? Debo decir desde un principio, la realidad es que a la luz de las Escrituras, todas las cosas me son lícitas. A ver, ¿todas las cosas me son lícitas? No, la Escritura es clara. La palabra de Dios dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Eso sigue estando vigente en la gracia. Y miren, desde ahí es que ya de repente nos agarra en curva todo. Porque tenemos un mal concepto de la gracia, ¿sabe? Porque de repente creemos que precisamente, y fue lo que los corintios, y ahorita lo vamos a ver, los corintios malinterpretaron palabras del apóstol Pablo que nunca quiso decir. El apóstol Pablo nunca quiso establecer que todo nos es lícito. Porque el apóstol Pablo, su discurso, mis amados, jamás iba con la intención de ir en contra de lo que la ley decía. Jamás. ¿Sí? Es decir, todo lo que el apóstol Pablo estableció era algo que precisamente venía en la ley que sucedería, que era sombra y figura precisamente de lo que vendría. ¿Me explico?
Es decir, no puede ir en contra de lo que Dios estableció. Y no estoy hablando aquí de las cuestiones dogmáticas y ceremoniales. No estoy hablando de eso. Jesús no fue en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo tampoco. Si nosotros creemos que sí, bueno, hacemos hereje al apóstol Pablo. Sí. Esto es importante, mis amados. Cuando nosotros concluyamos con una doctrina que nosotros digamos que está en el Nuevo Testamento, pero esta agrede al contexto bíblico, es decir, al Antiguo Testamento, y decimos, no, es que esto es en el Nuevo, ¿no? Y por eso es que va en contra del Antiguo Testamento, estamos trazando mal, porque la Escritura no se contrapone. Todo el texto bíblico va trazado en una sola línea, mis amados. El Señor no tiene problemas de pensamiento, el Señor no tiene trastorno de bipolaridad, el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre, y sus mandamientos son perpetuos. ¿Sí? Dicho esto, cuando el apóstol Pablo dice esto, todas las cosas me son lícitas, precisamente es una palabra que el apóstol Pablo utilizaba para hablar de muchas cuestiones. ¿Sí? Ahora, tanto en 1 Corintios 5, cuando el apóstol Pablo habla acerca de una inmoralidad sexual de cierto brother, ¿no?, de la congregación, ahí de Corintios, ¿verdad? Tanto aquí en el versículo 6, en la sección donde habla acerca de los pecados descritos, Pablo ha sacado al tema la conducta sexual de los creyentes. ¿Sí? ¿Cómo es que ellos habían distorsionado ciertas cosas? Ahora, el apóstol Pablo señalará algunas preguntas y algunos problemas de los creyentes en Corintio que tenían precisamente acerca de entender, acerca de lo que Dios quería que hicieran en relación al sexo. Por eso ahorita volteé y dije, a ver, dije a mi esposa, mete a los niños para allá, ¿no? Para no despertar cosas que todavía no es tiempo de que se despierten. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de todas las cosas me son lícitas, repito, esta fue quizá una frase que el apóstol Pablo usó para enseñarles a los creyentes de Corintios y a muchos otros, ¿sí?, acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Sí. Voy a poner un ejemplo, Colosenses 2, versículo 16. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en qué han de comer, ni en qué han de beber, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo constantemente les decía, ustedes están en una plena libertad. El Señor los ha libertado. Por gracia ustedes son salvos. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, tienen libertad. Pero el asunto es que ciertos inmaduros decían, tengo libertad. Ya no tengo que estar prisionero de ninguna cosa. Pues ni a la iglesia voy, ¿verdad? El asunto que allá la cultura es mucho más extrema. De hecho, Carlitos nos explicaba un poquito de cómo es que todo lo que sucedía en ese lugar era terrible. Había santuarios en donde literalmente para ofrecer adoración te acostabas con prostitutas. Y ahorita vamos a ver más adelante, pero al parecer el apóstol Pablo tiene que reprender eso también, porque había cristianos o creyentes que practicaban eso. Hasta ese punto se había distorsionado la libertad, la cual el apóstol Pablo había estado hablando. Sí. Entonces, cuando se trata de lo que comemos o bebemos o qué día alabamos al Señor, todas las cosas me son lícitas. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas. Estoy en libertad. Y no debería dejar que nadie me ponga bajo esclavitud por preceptos los cuales se tienen en claro que fueron establecidos con el propósito de mostrar la obra redentora y salvadora del Mesías. Tienen su propósito y están ahí y siguen vigentes por un propósito. ¿Me explico? Sí. Entonces,
No somos libres, escúcheme, esto es importante, no somos libres de la ley que establece principios, sino de aquellos dogmas, repito, que nos muestran con gran luz la obra del Señor. Como esto, el hecho de no, ¿verdad?, adorarás imágenes, no adorarás a otros dioses ajenos a mí, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, la fornicación es pecado, la lascivia es pecado. ¿Me explico? Ahora, eso pareciera, decimos, qué tremendo, ¿no? La cultura de Corintio, lo que hacía, pero de verdad es muy triste que hoy en día en ciertos sectores del cristianismo suceda esto. Con la bandera de la supergracia, con la bandera de todo me es lícito, porque el apóstol Pablo lo dijo, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque estoy en la gracia, porque Dios me perdona. No, mis amados, no es así. No es cierto, es que no todo me es lícito. No todo me es lícito. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? No es así. Todo me es lícito fue una frase, repito, que intentaba establecer libertad bajo este contexto, pero que se utilizó para vivir en libertinaje, algo muy distinto a la libertad. ¿Sí? Libertinaje, como definición, lo encontramos de esta manera, fíjese. Libertad excesiva y abusiva de lo que se dice o hace. ¿Sí? Dice una conducta de la persona libertina, ya hoy en día la definición tiene una connotación sexual, dice que se entrega sin freno a los placeres sexuales. Eso es libertinaje. Tomo algo, ¿verdad?, y abuso de eso, de aquella supuesta libertad, y se convierte en libertinaje. Es como el dicho que comúnmente se usa, ¿no? El pides, te dan la mano y agarras el pie, ¿no? O pides right y quieres manejar. Cosas de esas. ¿No? Bueno, los corintios se fueron recio. Tenemos libertad. ¿Libertad de qué, apóstol Pablo? De todo. Somos libres. Porque el asunto es, y algo que no entendieron, es que es una cuestión de naturaleza, mis amados. Escúcheme, lo que hacemos no define lo que somos, sino lo que somos define lo que hacemos. Lo que hacemos es la evidencia de quién somos. ¿Me explico? Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero es, si camina como perro, si come como perro y ladra como perro, ¿qué es? ¿Me explico? Ahora, un creyente hemos aprendido que sí, está en el proceso pero hay una naturaleza, hay algo a lo que concluye. ¿Me explico? Y estamos en el proceso de santificación. Pablo dice, ciertamente todo me es lícito, tengo libertad en Cristo, pero no todo me es conveniente. Los creyentes de Corintio estaban tomando la idea de todas las cosas me son lícitas, aplicándolas, ¿no?, en áreas que el apóstol Pablo o que el Señor nunca pretendieron. Ellos estaban usando su libertad como permiso para pecar, y no es así. No hay permiso para pecar. Bueno, es que Dios es tan bueno que si pecas te perdona. Sí, pero si has entendido su gracia, si la obra de Dios está en ti, no vas a pecar deliberadamente, no lo vas a hacer de esa manera. Y mira, y si lo llegas a hacer y lo llevas a cabo, y el Señor mora en ti, seguramente te vas a sentir terrible y no vas a estar a gusto. Esa es la obra de Cristo en nosotros. En el verso 15 de este mismo capítulo, al parecer, como mencionaba hace un momento, Pablo hace ver que los mismos creyentes en Corintio participaban, mis amados, en cultos de dioses paganos, echándose con prostitutas. Se los leo, que más adelante vamos a retomarlo, pero dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré miembros a una ramera. Dice, de ningún modo. No puede ser esto así. No. No podemos.
Creyentes en Corintios pensaron que tenían libertad de usar los servicios de una prostituta. Ahora, esto podría haber sido culturalmente aceptable en la ciudad de Corintio y podría haber sido aceptado en la comunidad religiosa entre religiosos paganos, ¿verdad? Quienes no veían nada malo en personas religiosas usando este tipo de servicios. Es que era normal. Miren, como hoy en día no tiene nada de malo que los cristianos vean series en donde salgan desnudos y es que no tiene nada, es que soy maduro. No, compadre, estás tan entumecido, tienes tan entumecida tu mente, ¿sí?, que ya no te hace. ¿Me explico? Estás tan acostumbrado, déjeme decirlo así, a ver pechos de mujeres que no son los de tu esposa, que no te incomoda verlos. Y sé que es incómodo esto, mis amados, pero de verdad es muy lamentable de repente, ¿no?, que nos prestemos a eso. Y si alguna vez lo hicimos, renunciemos a eso, mis amados. Renunciemos a eso. No podemos comportarnos de esa manera. No es porque seamos muy maduros que podamos aceptar ciertas cosas o tengamos la capacidad de hacer. No, no es por maduros. Es porque ya nos hemos asimilado, porque lo hemos normalizado en nosotros mismos. Eso le pasó a los corintios. Eso le pasó a los corintios. Era tan normal. No pasa nada. Crecí así, viéndolo así, escuchándolo así. No es problema. Y seguramente el Espíritu Santo les hablaba, y seguramente el Espíritu Santo empujaba, y seguramente el Espíritu Santo, ¿verdad?, exhortaba, animaba, pero estaban entumecidos. Creyentes practicando esto, no lo entiendo, tampoco yo lo entiendo. Sí. Pablo dice, religiosamente, ¿verdad?, en mi cultura puedo, socialmente en mi cultura puedo hacerlo, ¿verdad?, religiosamente puedo hacerlo, pero no me conviene. Y no solo eso, sino dice el apóstol Pablo, y no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no. Fíjense, es bien interesante porque Pablo usa este verbo en 1 Corintios 7:4. ¿Y sabe cuándo usa este verbo? En el contexto de un esposo y una esposa teniendo autoridad sobre el cuerpo del otro. Es la única vez que el apóstol Pablo utiliza este verbo. ¿Sí? Se los leo 1 Corintios 7:4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo, mis amados, se está metiendo en el terreno de pertenencia y autoridad sobre el cuerpo. ¿A quién le pertenece mi cuerpo? Sí. Y esto es muy importante. Carlos, repito, la semana pasada hablaba, ¿no?, un asunto acerca de la bebida en cuanto a conviene, no conviene, me es lícito o no, y dio un muy buen ejemplo. Ahora quiero ilustrar este mismo principio, pero ahora desde otra perspectiva o con otros ejemplos, ¿no?, amarrándolo al terreno que está entrando el apóstol Pablo en cuanto a la pertenencia del cuerpo. Hace varios años, una muy buena amiga de nosotros se acercó y me dijo, quiero saber qué piensas, Ángel, acerca de los tatuajes. ¿Qué piensas? ¿Hay algún texto bíblico que tú me digas, verdad, que me prohíbe tatuarme? ¿No? Y le dije, pues mira, hay un texto en Levítico que lo utilizan para eso, pero si nosotros argumentamos ese texto, se los voy a leer, Levítico 19, versículo 28, dice lo siguiente, dice, y no vas a hacer rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni vas a imprimir en vosotros señal alguna. ¿Sí? Dice, ese texto lo utilizan para decir, la Biblia dice que no te tatúes. El problema de ese texto, por así decirlo, es que un versículo antes habla que no debemos de cortarnos la patilla, ni tampoco de rasurarnos la barba. Entonces, si nosotros usamos como base ese texto,
para decirle a un joven o a una persona que tiene inquietud de tatuarse, ¿verdad?, que no lo haga. Por lo tanto, si él estudia poquito o lee el contexto sin estudiar, nos va a decir, bueno, tampoco te quites las patillas y no te rasures. ¿Sí? De hecho, en la misma instrucción de Levítico habla acerca de que las mujeres no pueden perforar sus orejas. Entonces, si una mujer dice, es que Levítico dice que no puedes tatuarte, ella está también transgrediendo el mismo principio, el cual está diciendo al que se quiere tatuar que no transgreda, porque si es que tiene perforadas sus orejas con aretes. Sí. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y los apóstoles también hablan acerca de que el cuerpo pues es templo del Espíritu Santo. Y es un muy buen argumento, pero el asunto es que los boneless que nos comemos el fin de semana y las alitas e incluso la Coca-Cola que nos tomamos hace mucho más daño a este templo que los tatuajes que hoy en día se están poniendo, porque muchos de ellos es con tinta vegetal. Tampoco podría ser un muy buen argumento para decir no te tatúes. Pero aquí está el asunto de la gracia. Escúchame bien. ¿Sí? ¿De quién es tu cuerpo? ¿A quién le pertenece tu cuerpo? Y yo le contesté eso a ella. Ella me dijo, pues del Señor. Y dije, ok, ¿el Señor te dijo que te tatuaras? Me dijo, no, pues no lo hagas. Ahora, si tú me dices que el Señor te dijo, sí, me voy a tatuar toda la Biblia en la espalda o en las manos porque tiene un propósito, hazlo, si Dios te dijo que lo hicieras. ¿Me explico? Ahora, en su momento, se sabrá si eso fue en verdad Dios o no. Pero a los jovencitos les digo, si tu mamá o tu papá no te dejan, Dios no irá en contra de su principio de honrar a los padres. Por lo tanto, no creo que sea Dios. Sí. Eso es la gracia. Es decir, mi relación con Dios me lleva precisamente a ir a principios establecidos a lo largo de toda la Escritura para saber qué decisiones tomar, aún la más mínima. Cuando nosotros queremos tomar una decisión en base a que si es bueno o no, o viene en la Biblia o no, que es un buen argumento si viene o no en la Biblia, pero de repente cosas como, pues es que en la Biblia no dice, ¿no? Cuando nosotros queremos tomar ese tipo de cosas es, bueno, ¿qué dice Dios a lo largo de toda la Escritura? En todo su contexto bíblico, ¿verdad? Y en base a nuestra relación con Dios. ¿Qué dice Dios de eso en particular? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Y no andar tratando de buscar, ¿no?, ciertos matices o huecos, ¿verdad? Que creemos que hay, porque déjeme decirle, yo estoy convencido que no hay ningún hueco en la palabra, simplemente que pues, no nos da para entender muchas cosas. Es eso. La palabra de Dios es perfecta, es completa, no necesita nada y no le sobra nada. El problema somos nosotros. Sí. Pero hasta donde nos dé, ¿verdad? A donde nos da, pues tenemos que tomar decisiones, ¿no?, en base a sabiduría. Entonces, aquí el apóstol Pablo se mete a este asunto, mis amados, de quién es tu cuerpo, en cuanto a pertenencia. Sí. Pues es que yo toda la vida he crecido así, los corintios, ¿no? Decían, no, pues todo me es lícito y pues no hay bronca. No, espérate, ¿de verdad eso es lo que el Señor quiere? Es decir, ¿acaso, de hecho más adelante dice el cuerpo, ¿acaso no sabes que el cuerpo es de Cristo? Sí. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién somos? Esta verdad, mis amados, define quiénes somos. De quién somos y a quién le pertenecemos define nuestra identidad. Define quiénes somos. Si no sabemos hijos de Dios, ¿verdad? Si no sabemos que le pertenecemos a Él, bueno, el apóstol Pablo siempre dice, por tanto, conducidos de esta manera.
A los efesios le dice, mira todas estas bendiciones espirituales y todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y de dónde te sacó y te dio herencia y te dio pertenencia. Ahora eres parte de sus pactos, ahora eres parte de su pueblo, estás adherido a Él, eres parte de eso, eres injertado. Tienes una identidad. Antes estabas extraviado, eras extranjero, no tenías nada que ver conmigo, ahora eres parte de. Por tanto, condúcete de esta manera. Por tanto, qué importante es saber quiénes somos, a quién le pertenecemos. Pablo dice que aún nuestros cuerpos no nos pertenecen en el sentido de intimidad, ¿verdad? Al esposo y a la esposa les dice que esa autoridad de sus cuerpos les pertenece al uno al otro. Y tiene mucho que ver porque el apóstol Pablo utiliza mucho esta alegoría, esta ilustración, ¿no? Acerca de la relación de Cristo y la iglesia en los esposos. De hecho, el apóstol habla en este mismo texto acerca de la intimidad con el Señor. Y usa la misma frase acerca de la intimidad entre esposos. No hay algo más profundo, no hay un vínculo más fuerte en los seres humanos que ese. Por eso es que el Señor utiliza esa misma ilustración. Porque no hay nada más profundo entre dos seres humanos que eso. No hay un vínculo más fuerte. Se hacen uno. Se hacen uno. Otro vínculo muy fuerte es el de un bebito con su mamá, ¿no? Sobre todo en la etapa del pecho. Pero no se hace uno con su mamá. No se hace uno con ella. Es un ser independiente. En un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y separación total de ella. No vayan a llorar, mamás. Pero el vínculo entre la esposa y el esposo, eso los adhiere para siempre. Es algo tan santo, tan profundo, tan hermoso, que el enemigo ciertamente se ha encargado de distorsionar. Y que es un tabú en muchos aspectos. Sí. Nos ha tocado a veces que hemos hablado con parejas, mi esposa y yo, con respecto al sexo, y se llegan a tocar ciertos asuntos, ¿verdad? De que, por ejemplo, que Dios sea parte de su intimidad, ¿verdad? O que hay cierta recreación y, ¿no? Hay incomodidad y es natural. Pero ¿por qué pasa eso? Es que se ha distorsionado muchísimo el sexo. Muchísimo. No. Pablo establece que aún las cuestiones sexuales deben de ser llevadas a cabo bajo el sentido de permanencia y bajo la norma establecida de Dios. Sí. Eso es bien importante. El sexo no es malo. Es como muchos utilizan esta ilustración o este ejemplo y se me hace muy bueno el hecho del fuego, ¿no? El fuego es bueno dentro de un horno, ¿verdad? En la estufa, es decir, controlada bajo ciertas normas de seguridad. ¿No? Es buenísimo, pero un fuego, ¿verdad? Fuera de control, ¿verdad? Si alguien dijera, ¿quieres fuego en tu casa? Pues sí, pero controlado, ¿no? Porque fuera de control es caos, fuera de control destruye. Bueno, el sexo es igual. El sexo dentro de la norma de Dios es constructivo, es edificante, es bueno. Fuera de la norma de Dios es destructivo, no es bueno, no es edificante. Al contrario, destruye. Sí. Bueno, los corintios, mis amados, tenían tan distorsionado este asunto que Pablo les tiene que enseñar que el apetito por comida y por sexo no es lo mismo. A ese punto, mis amados. Y miren, y ese argumento filosófico sigue vigente hoy en día afuera. Es que es necesidad. Es que es necesidad. No, es que tenía necesidad, pastor. Es que, ¿cómo no? Bueno, Pablo les dice, miren, ahí en el verso 13, les dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esta era una frase que se utilizaba. Sí. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Ellos decían, así como el estómago, ¿verdad?, es para la comida y la comida para el estómago, pues también el cuerpo es para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. Porque el cuerpo lo pide, ¿sí? El cuerpo lo pide. Lo que estaba sucediendo aquí es que, repito, los corintios estaban usando este dicho para justificar el darle a sus cuerpos lo que querían. Porque vivían una libertad que supuestamente Cristo les había dado. Fíjense. Sí. Es que el intimar, ¿verdad?, es una necesidad fisiológica. Sí, compadre, pero tienes 13 años. No es así. ¿No? Y pues yo tengo mucha necesidad. Por tanto, si el cuerpo lo pide, pues hay que dárselo, ¿verdad? Porque al cuerpo lo que le agrade. Hay una canción por ahí que habla de eso. De hecho, me puse a leer toda la canción y precisamente habla de eso, habla de orgía. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena, ¿no? Y léanla por ahí, ¿no? Pero habla de eso. Habla acerca de que Macarena invita a su novio con otra pareja y a hacer un montón de cosas, ¿no? Ahí está. Es decir, lo que hace casi 2000 años, ¿verdad?, el apóstol Pablo estaba tratando la cultura a los corintios, aquí está. ¿Por qué? Porque somos igual de pecadores que los corintios. El ser humano sigue siendo el mismo, tiene la misma necesidad. Algo que me gustó mucho que el apóstol Carlitos iba a decir. A ti ese apóstol, manito. Que Carlitos comentó, ¿no?, 2, 3 veces la semana pasada, fue que la misma manera en como Dios trató a Corintio, hoy en día sigue siendo la misma manera en como el Señor va a tratar. ¿No? Exactamente igual. Nos va a llevar al arrepentimiento, a la luz de las Escrituras, ¿verdad?, volvernos al Señor. Entonces, mi cuerpo quiere comida, así que como. Es una necesidad fisiológica, ¿verdad? Mi cuerpo quiere sexo, entonces contrato a una mujer que pueda darme ese servicio. Por supuesto que no. Pablo exhorta de manera muy punzante, ¿verdad?, y pretende dejar en claro que el cuerpo no es para la fornicación. ¿Sí? No es para eso. Aún el cuerpo debe ser ofrecido al Señor. Ahora, hay algo muy interesante porque esta palabra que Pablo utiliza para cuerpo no solo se refiere a carne, sino a la persona. Ahora, miren, en el griego el vocabulario era mucho más rico, es decir, tenían palabra para cada cosa en específico. En el arameo, el hebreo no, una misma palabra se refería para muchas otras, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí esto es para poder ilustrar un poquito más lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque tiene que ser amarrado con lo que sigue, ¿sí? Esta palabra, repito, que el apóstol Pablo utiliza, no está hablando acerca del cuerpo, la carne, sino está hablando de la persona. Es decir, el apóstol Pablo dice es que la persona no es para la fornicación. Y quiero utilizar algunos textos para poder ilustrar un poquito más lo que les acabo de decir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 29, esto es Jesús hablando, dice lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, ¿sí? Aquí esta palabra es la misma palabra que se usa en arameo, ¿sí? Entendamos, fue escrito en griego, pero Jesús hablaba arameo, ¿sí? Y no que todo tu cuerpo, aquí está hablando la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo, toda la persona, ¿sí?, se ha echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo, es decir, toda la persona, se ha echado al infierno, ¿sí? En Mateo 6, versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, es decir, toda la persona, está llena de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas, ¿sí? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es lo mismo, aquí está hablando acerca, ¿verdad?, utilizando el cuerpo como la persona. Ahora, aquí hay otro pasaje, ¿sí?, precisamente en Mateo 10, 28, en donde utiliza estas dos palabras, ¿sí?
Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Aquí se refiere al cuerpo físico, ¿sí? La carne. Mas el alma, esta palabra, por ejemplo, en arameo, es la misma palabra que se utiliza para persona, ¿sí? Es decir, para ser de manera integral. Dice, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, es decir, a la persona de manera íntegra en el infierno. Sí. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el cuerpo, es decir, el hombre, la persona completa, es para, ¿verdad? No es para la fornicación, dice, sino este es para el Señor y el Señor para el cuerpo. No está diciendo que el Señor es para nuestro cuerpo, sino para nosotros. ¿Sí me expliqué? El apóstol Pablo está enfatizando precisamente en el ser integral, ¿sí? Que esto tiene que ver en todo, mis amados. Nosotros, una cultura, ¿verdad? Muy impregnada, ¿verdad? Griego-romana, ¿sí? Entendemos nosotros la cuestión de cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, en el arameo no había esas tres palabras para identificar eso. Alma y cuerpo, ¿verdad? Era solamente esa parte, pero no hay en el arameo, en hebreo no hay alma, cuerpo, espíritu. Y una misma palabra, según el contexto, se utilizaba para eso, ¿sí? Entonces, habla acerca de manera integral, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la persona, nosotros no somos para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Aquí de nuevo reafirma esta idea, dice nos levantará, no está diciendo, no dice va a levantar al cuerpo, ¿verdad? Me explico, nos levantará, está hablando acerca de nosotros de manera integral. Ahora, con un cuerpo redimido, por supuesto. Ese cuerpo aquí va a quedar, se lo van a comer los gusanos, ¿verdad? Pero el Señor nos levantará, ¿verdad? Entonces, levantará al hombre de manera íntegra. Por tanto, dice Pablo, el Señor no solo compró una parte de ustedes, sino fueron comprados de una manera total, ¿sí? El gnosticismo, hemos hablado mucho acerca de eso, que era algo que también estaba muy impregnado en la zona de Corinto, hablaba precisamente de eso, es decir, separaba esa cuestión espiritual con una cuestión carnal y decían, bueno, es que el cuerpo es malo, entonces no importa lo que tú hagas con el cuerpo, porque ciertamente va a ser desechado y no tiene mayor implicación en una cuestión espiritual. Sin embargo, tienes que hacer obras caritativas y espirituales y tener un pensamiento elevado y estar conectado con el ser superior. Mientras tú hagas eso, pues por acá tú en el cuerpo puedes dar lo que quieras y no hay problema, ¿no? Entonces ellos se metían a sus liturgias, en sus, pues sus reuniones espirituales, y de ahí ellos salían y pues le daban vuelo a la hilacha, ¿no? Y para ellos no tenía mayor problema. Bueno, el Señor dice, no es así. No, todo tú, ¿verdad? Todo tu ser, todo lo que tú eres, es para Él. El Señor te salvó de manera completa. Y de hecho, lo que tú hagas, no solo dentro de la iglesia, sino fuera del templo, es muy importante. Es muy importante cómo tú te conduces, es muy importante cómo es que tú hablas, las decisiones que tomas. No solo dentro del templo, ¿verdad? No solo dentro de la reunión, no solo dentro de tu estructura eclesiástica, sino fuera. Es muy importante y es muy relevante, ¿sí? Y es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere que entiendan los corintios, porque estaban totalmente desfasados de eso, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que precisamente él ya no vive para sí mismo, sino que es Cristo el que vive en él. Más adelante vamos a tocar eso. El siguiente tema vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo habla de que un día el Señor destruirá nuestros estómagos y ya no tendremos necesidad de comer, ¿verdad? Por lo tanto, ciertamente eso no tiene mayor relevancia. Entonces no pueden comparar una necesidad como tal con algo que sí trasciende en la eternidad, que es con la fornicación. Sí.
Nuestros cuerpos mismos en su carácter moral con respecto a la conducta sexual serán levantados por el Señor en la resurrección. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, son utilizados para, es parte de lo mismo. Aquí no está hablando acerca de la iglesia, Aquí no está hablando acerca del cuerpo de Cristo como la iglesia. Que tiene que ver, está haciendo una ilustración de hecho el apóstol Pablo, recuerdan, habla acerca de cómo sobreedificar y la importancia que hay en todos, ¿verdad? En cuanto a la unidad, en el mismo pensamiento, perseverar y caminar, ir encaminados hacia una misma dirección según el pensamiento de Dios, pero no está hablando de eso, está hablando precisamente de que todos nosotros somos parte de, dice, quitaréis pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu con Él. Y no sabéis, no es que no lo supieran. De hecho está haciendo algo sarcástico, es que lo saben. Es que sí se había instruido en cuanto a eso. Algo importante a mencionar es que Pablo, mis amados, no los reprende según su norma moral. ¿Sabe? O sea, Pablo no los reprende según lo que él tiene como una norma, sino aquello que Dios establece como tal. Y esto es importante para nosotros, que cuando nosotros vayamos a exhortar a alguien en amor, por supuesto, que no sea bajo nuestra propia norma moral, que no sea porque a mí no me parece, es que a mí no me gusta, es que voy a llegar y voy a exhortar a alguien porque a mí no me gusta lo que hace. Si vamos a hacer eso, lo tenemos que hacer bajo la norma de Dios. El apóstol Pablo cita el texto de Génesis 2. Está sustentado, ¿sí?, por supuesto, en la misma palabra, aquello que está reprendiendo de ellos. Entonces, que Dios nos libre de eso, mis amados, ¿no? De reprender a algunos según nuestros gustos, según lo que nosotros tenemos como norma. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a tener autoridad de parte del Señor. Mientras, no. Mientras no, ¿sí? Entonces, dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Cuando un creyente comete inmoralidad sexual, eso, mis amados, desgracia al cuerpo entero. Es muy triste aquí en la ciudad, por lo menos un par de casos, ¿verdad?, que se han dado en pastores, por supuesto en miembros de la iglesia muchísimos, pero en pastores y ha sido terrible. Hasta el sol de hoy hay muchos que no pueden recuperarse de eso. De su pastor, ¿no? Aquel que incluso ayudó, ¿no? Fue usado por Dios para poder restaurar su matrimonio después de un adulterio y les instruyó y les enseñó, haya caído en eso, ¿no? Es muy doloroso. Es muy doloroso, como todo, por supuesto, como todo pecado. Pero hablando acerca del pecado sexual, que es el que el apóstol Pablo está abordando, tiene consecuencias terribles. Consecuencias terribles. Y podemos hablar acerca, por ejemplo, de enfermedades sexuales, las implicaciones que esto tiene, ¿sí? Distorsión, ahora vemos ideología de género, todo esto es originado acá, ¿sí? Yo no lo había visto, tal vez usted sí que está más empapado en la farándula cristiana, ¿no? Pero me topé ahí con un videíto de este muchachito brasileño, ¿no? Acaba de sacar un video vestido de mujer durante mucho tiempo, que fue cristiano. Y es lamentable cómo poco a poco, ¿no?, se va distorsionando, se va distorsionando, se va distorsionando, y al punto en donde ya ahorita está utilizando signos satánicos, ¿no? Y está haciendo referencias a cosas terribles, ¿no? Y bueno, podemos verlo porque es una figura pública. Pero de verdad se los digo, cuando yo vi el video, dije, Señor, líbrame. Líbrame. Porque podemos llegar a ser permisibles, ¿sabes? Yo estoy seguro que así como él y muchos otros pastores, miembros de la iglesia, cualquiera, no cayeron de la noche a la mañana. Es decir, ellos no dijeron un día, se levantaron y dijeron, hoy voy a renunciar a mi fe y voy a empezar a
a practicar el homosexualismo y lo voy a promover. Y no. Ninguno de ellos se levantó y dijo, hoy voy a adulterar. No. No fue así. Fueron permisibles a ciertas cosas. Hubo pensamientos que estuvieron en su mente que ellos permitieron que estuvieran e incluso los dejaron ahí. Y fueron creciendo, y fueron avanzando. Y poco a poco fueron ganando terreno, no solo en su mente, sino también en su corazón. Y terminaron haciendo cosas terribles que seguramente jamás se hubieran imaginado que iban a hacer. Así es el pecado. Cuando nosotros, mis amados, no tenemos una relación cercana al Señor y nos permitimos ese tipo de cosas y filtramos lo que hacemos, lo que vemos, lo que escuchamos con un ¿qué tiene de malo?, podemos terminar así. Déjenme usar la figura, acostándonos con prostitutas. Y eso es terrible. Que el Señor nos ayude. El Señor tenga misericordia de nosotros. Sí. Y quiero terminar con esto, ¿no? Hacia dónde el apóstol Pablo, porque es muy importante esto. Dice: el que se una a una ramera, un cuerpo es con ella, una sola carne. ¿Sí? Está hablando acerca de la unión. ¿Cuánto tengo? ¿Sí? ¿Me ayudan con el piano, porfa? Déjeme tomar agua, no he tomado agua. Que echarle aceitito a la mesa esa. El apóstol Pablo cita Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es tan importante esto porque habla, como hace un momento mencionaba, de una relación íntima, ¿no? No hay un vínculo más fuerte que ese. Y eso es a donde Dios quiere llevarnos. Sí. Nosotros no podremos experimentar una verdadera libertad en Cristo Jesús si no tenemos esta clase de relación con Él, ¿sabe? Podemos estar muy picudos en ciencia, en doctrina. No estoy diciendo que está mal, ¿sí? Está bien, es importante. Pero cuando eso no nos lleva a intimar con el Señor, nos vamos a perder de muchas cosas, ¿sabe? Nos perderemos de muchas cosas. Principalmente la obra del Mesías fue rescatar aquello que un día se perdió. Y fue precisamente la relación con el Padre. La corona de la creación terminó escondiéndose de su Creador, porque tuvo miedo, porque tuvo vergüenza, a causa del pecado. Hoy en día el hombre sigue escondiéndose. Hoy en día el hombre sigue avergonzado delante de su Creador. No lo reconoce como tal, pero así es. Y el principal problema a resolver que tiene es precisamente reconciliarse con su Creador. Cuando nosotros decimos que somos creyentes y hemos sido rescatados por Cristo y no tenemos una relación con el Padre a través de, estamos desperdiciando lo más grandioso que nos puede suceder, precisamente una relación con Él. Porque déjeme decirlo, el Señor no nos salvó para que pudiéramos tener un mejor trabajo. Yo sé que ya lo han escuchado muchas veces, ¿no? Para que seamos felices aquí en la tierra, para que tengamos una bonita familia. El Señor no nos rescató para eso. El Señor nos rescató para que no nos enfermáramos. El Señor no nos rescató para eso. La verdad es que no es así. Si nuestro cristianismo gira alrededor de eso, consciente o inconscientemente, siempre estaremos con esa misma necesidad por la cual llegamos algún día al Señor. Y que en su momento dijimos: mira, aquí está la verdad, y sí, y me siento pleno, pero vuelvo a conducirme, a despertarme. A lo mejor renuncié a muchas otras cosas, pero mi corazón no está ligado, no está vinculado de una manera íntima con el Padre. Miren, esto se lo digo a los esposos porque son quienes lo van a entender mejor. Cuando haya ausencia de intimidad,
se siente, se sabe. Y no estoy hablando de una conexión totalmente externa, estoy hablando de una generalidad. Cuando no hay intimidad entre esposos es porque la cosa no está bien. ¿Sí o no? Es una realidad. No puedo llegar con mi esposa a querer intimar cuando las cosas no están bien. Es imposible. Bueno, dice, a lo mejor alguno dirá, no, pues yo me porto bien, voy a la iglesia. Pero ¿qué tal tu intimidad con Dios? Si no hay intimidad es que las cosas no están bien. Como me la pongas. Y aquí en el matrimonio el marido le va a echar la culpa a la mujer, ¿verdad? Y la mujer le va a echar la culpa al marido, pero con el Señor. En la relación con el Señor, miren, en todas las relaciones uno de los dos está mal, ¿no? En este caso los dos podemos estar mal en el matrimonio, pero con el Señor nomás uno es el que puede estar mal. El Señor no está mal, el Señor no va a ajustar nada. El Señor no hay nada. El Señor, miren, ¿han escuchado esto? Y el Señor vino y me dijo, perdóname. ¿Han escuchado eso? A mí me tocó. Y el Señor te dice perdón por no estar contigo cuando eras un niño. No, el Señor nunca va a pedir perdón. Y no es porque sea orgulloso, es porque Él es perfecto. Él no se equivoca. Nosotros sí. Nosotros sí tenemos que ajustarnos. Nosotros sí tenemos que pedir perdón. Nosotros sí tenemos que cambiar nuestra forma de conducirnos. Nosotros sí, Él no. Él es perfecto. Y en nuestra intimidad con Él, si no estamos teniendo intimidad con Él, es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Pero la intimidad, mis amados, es tan enfática en los evangelios. Es tan importante. Y tiene mucho sentido que el enemigo quiera distorsionar la intimidad, que quiera distorsionar el sexo. Tiene mucho sentido, precisamente por eso. Porque entre más sucio lo veamos, entre más cochino lo veamos, es un tema que menos tocaremos, que menos abordaremos, y por lo tanto no tendremos luz en cuanto a la relación que tiene con Dios y nosotros. Será un tabú, al igual que nuestra relación con Dios. Bueno, tenemos que sanar, mis amados, esa área. ¿Cómo la ve? ¿Oramos? Hasta aquí la dejamos, ¿no? La semana pasada hablaremos más, un poquito más de esto para terminar el capítulo. Quiero terminar con el pasaje de Romanos 12:1. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, preséntense. ¿Alguno aquí quiere hacerlo? Ahí hágalo en su silla, cierre sus ojitos, tómese unos segundos y platique con Dios. Dígale: Señor, ciertamente mi relación contigo
no es la mejor. Hemos tenido mejores momentos, Señor. Y sé que es por mi culpa. Sé que he sido yo. Perdóname. Perdóname. Yo no tengo nada que reprocharte a ti, Señor. No hay nada que tengas que ajustar tú. Ayúdame a entender esta gran verdad, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ministra nuestros corazones y háblanos, Señor. Que tu palabra nos lleve a tomar decisiones, a determinar en nuestro corazón, crecer, avanzar. Así como los corintios, hay tantas prácticas que hacemos, que llevamos a cabo, que ofenden, Señor, tu nombre. Y que sin duda son las razones por las cuales no podemos disfrutar de una intimidad contigo. Y tú nos enseñas cuán importante es guardarnos, Señor, en una totalidad, en santidad. Nos muestras cuán importante es la intimidad. El hecho de que tú nos llamas a adherirnos a ti, a ser uno contigo, en intimidad, en todo momento, en todo tiempo. Pero a veces estamos más unidos a otras cosas, Dios. Estamos más vinculados en otras cosas que en ti. Que de lo último que pensamos e incluso que hablamos es de ti. Vuélvenos, Señor. Danos el privilegio de volver. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, que Dios me los bendiga. Tenemos tarea. Todos tenemos tarea. Pues nos vemos el sábado, si Dios quiere. ¿Sí? Sábado en la mañana y el domingo también. ¿Sale? Bendiciones, familia. Saludos a todos en casita.